Soy el hijastro ignorado, y estoy embarazado del hijo mayor. La razón me decía que debía abortar, pero en cuanto estuve en el hospital, me arrepentí. Así que esa noche cambié todos mis contactos y compré un billete de avión a la ciudad A. 6 años después, nos volvimos a encontrar. Hugo me encontró. Me sujetó del brazo con fuerza, pero con una mirada suplicante me dijo: no importa de quién sea el niño, yo puedo ser su padrastro. No. Jamás imaginé encontrarme con Hugo en urgencias. Grace lloraba en silencio entre mis brazos mientras yo, con la hoja de registro en la mano, le susurraba para calmarla sentado fuera de la consulta. Ya tenía 5 años, y no pesaba poco. Después de más de media hora, el brazo me dolía entero. Llamaron el nombre de Grace. El médico que atendía era joven, llevaba mascarilla y consultaba los datos en el ordenador. Al entrar, preguntó: ¿Grace? Alzó la vista, y reconocí de inmediato esos rasgos familiares. Había perdido toda la inocencia de su juventud, y sus ojos ahora tenían un brillo frío y penetrante. Hugo. Era Hugo. Por primera vez me di cuenta de que al destino le encanta hacerme bromas. Instintivamente quise evitarlo, pero no me quedó otra que abrazar más fuerte a Grace y girar el rostro hacia un lado. No necesitaba verme en un espejo para saber que estaba hecho un desastre: el pelo despeinado, la ropa puesta a la carrera, y una mancha de grasa que Grace me había dejado sin querer durante el almuerzo. Sí, respondí en voz baja. Aunque intentaba a toda costa reducir mi presencia, no pude evitar que Hugo me mirara. Después de unos segundos de silencio, oí una voz familiar llamarme: hermano. Ya no podía seguir fingiendo, así que levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Sus pupilas oscuras no dejaban ver emoción alguna. No hubo alegría por el reencuentro ni reproche por mi partida, solo cuando su mirada bajó hacia Grace tembló un poco. ¿Tiene fiebre? Sacó un termómetro. Vamos a ver cuánto tiene. ¿Le duele algo? Hugo no preguntó por qué desaparecí sin avisar hace 6 años. Solo le hizo las preguntas de rutina sobre la salud de Grace y luego me indicó que le hicieran unas pruebas. El diagnóstico fue encefalitis aguda por fiebre alta. Había que hacerle una punción. Grace se portó muy bien, pero de los nervios no soltó mi mano en ningún momento. Los resultados llegaron rápido. Cuando le ponían el suero, ya se había dormido. Al fin pude respirar tranquilo, aunque en cuanto pasó el susto, me entró una angustia que me apretó la nariz y la garganta. Hugo entró con su bata blanca, hojeó unos papeles y dijo: ya está más estable. Vamos a observarla esta noche. Si todo va bien, en 2 semanas puede salir con el alta. Gracias, murmuré mientras me limpiaba las lágrimas de la cara con el dorso de la mano. No quería mostrarme débil delante de Hugo. ¿Te casaste?, preguntó sin moverse del sitio. No sentía que le debiera ninguna explicación. ¿Y a ti qué te importa? Vaya, mi hermano se casó y ni siquiera me mandó invitación. Me apoyó la mano en el hombro y se inclinó hacia mí. Su sonrisa parecía amable, pero sus ojos no sonreían en absoluto. Hace mucho que dejé de ser tu hermano. Le forcé una expresión fría. Pero mi cuerpo temblaba sin poder evitarlo, por culpa de las feromonas que Hugo dejaba escapar a propósito. ¿Dónde está el otro padre del niño? Hugo soltó una risa sarcástica. Bruno, ¿de verdad te buscaste a un tipo tan irresponsable? Llevas horas aquí desde que llegaste a urgencias y ni siquiera ha aparecido. ¿Qué pasa? ¿Es el presidente de algún país? Se burlaba de sí mismo. Te dije que no tiene nada que ver contigo. ¿Y quién dijo que no tiene que ver conmigo? Hugo se agachó frente a mí y me obligó a mirarlo. Soy tu hermano. Mientras mi padre y tu madre no se divorcien, tú sigues siendo mi hermano legalmente. Bruno, no lo puedes negar. ¿Quién es ese tipo? Me agarró de la muñeca y fue apretando, como una serpiente. Si tan mal estás afuera, ¿por qué no volviste a casa? Su razonamiento me pareció absurdo. Esa es tu casa, no la mía. Hugo negó con la cabeza, como un niño que no quiere aceptar la realidad.
¿Cómo que no? Si es mi casa, tú tienes que estar ahí. Suspiré, resignado, y bajé el tono. Hugo, ahora tengo mi propia casa. Tengo a mi hija. Ya no necesito aquella casa del pasado, ¿entiendes? ¿Y yo, tampoco me necesitas a mí? Los ojos de Hugo se pusieron rojos de golpe, y parecía que en cualquier momento se le iban a caer las lágrimas. Siempre había sido mi punto débil cuando lloraba. Y él lo sabía muy bien, tanto que lo usaba como su mejor arma. Suspiré. Hugo, no hagas esto. No importa si no me necesitas. Llevo mucho tiempo buscándote. Solo te pido, que no desaparezcas otra vez sin decir nada, ¿sí? Su voz sonaba como una súplica. 2. Al día siguiente, la fiebre de Grace bajó mucho, aunque todavía tenía un poco de temperatura, y su ánimo mejoró algo. Pero por el tiempo que llevaba con el suero, estaba un poco aburrida acostada en la cama. Le llevé un libro para colorear, pero no tenía ganas ni de mirar, seguía apagada. Hugo entró a hacer la ronda y sacó desde atrás un set de bloques Lego. Grace parecía feliz, pero no lo tomó al instante, primero me miró a mí, y yo, sin poder negarle nada, asentí para que Hugo pudiera dárselo. Hugo me explicó al lado. Grace no puede salir a ningún lado por el suero, debe estar aburrida. Esto puede entretenerla, no sé si a los niños de ahora les gusta. ¿Te gusta este juguete? Hugo le preguntó a Grace. Ella asintió, y su coleta saltaba con alegría. Sí. Hugo continuó. Si te duele algo o no te sientes bien, no lo aguantes, dímelo. No tengas miedo de preocupar a papá. Solo cuando te cures de verdad, papá dejará de preocuparse. Grace seguía asintiendo. Si Hugo fuera papá, probablemente sería un buen papá. Viéndolos llevarse tan bien, no pude evitar pensarlo. Grace tomó los bloques y dijo. Gracias, tío. No hay de qué, soy el hermano de tu papá, sobrina. Si te sientes mal, tienes que decírmelo rápido. Hugo se agachó para mirarla a los ojos. Grace cubrió su cara con los bloques, un poco tímida, pero sonriendo feliz. Con el codo le di un toque a Hugo y le susurré. ¿Por qué la llamas así? Es tu hija, tú eres mi hermano, ¿no debería llamarla así? Hugo se enderezó. Claro que estaba equivocado, porque ella también es tu hija. Aquella noche, la primera oleada del celo alfa fue fuerte, todavía recuerdo su respiración caliente en el cuello. Hugo no sabía cómo marcarme y lo hizo desordenadamente, con una voz pegajosa diciendo que se sentía mal. El intenso aroma de feromonas oceánicas era casi asfixiante. Pero en lo que respecta a lo que pasó en la cama, fue instintivo, y las marcas que dejó en mi cintura tardaron un mes en desaparecer por completo. Hugo, viendo a Grace jugando feliz sola, desvió su mirada hacia mí. Hermano. Entendí que quería hablar conmigo a solas, así que salí con él del cuarto. ¿El otro padre del niño no ha venido? Mentir requiere más mentiras para cubrirlas, así que fui directo. Se divorciaron. Hugo frunció el ceño al instante. ¿Criando a Grace solo tú? Grace es muy obediente. Hermano, ¿puedo ayudarte? Hugo me agarró del brazo. ¿Por qué no puedes confiar un poco en mí? Hugo, con la familia he terminado. Deslicé sus dedos uno a uno para liberarme. No creas que es culpa tuya. Por la tarde, Grace estuvo muy animada, aunque con el suero era difícil manipular los bloques y apenas logró armar la mitad. Cuando le quitaron la aguja, la llevé a pasear por el césped del hospital, ella se puso a hacer miau miau a unos gatos que había sobre una banca. No esperaba encontrarme con Curtis al volver al cuarto con Grace. Quizás ya debería haberlo previsto el día que me reencontré con Hugo. Curtis estaba apoyado despreocupadamente en la puerta de la consulta, preguntándole a la enfermera dónde estaba Hugo. Es mi hermano de padre distinto, la verdadera esperanza de mi madre. Un día me engañaron para entrar a un bar y acabé con el brazo fracturado para poder escapar. Mi madre lo sabía,
y lo único que le preocupaba era que yo le causara problemas a Curtis. Yo no quería toparme con él, así que me apresuré a entrar con Grace apoyada en mi hombro. Pero no lo evité. ¿Bruno? ¿De verdad eres tú? Pensé que estaba viendo cosas. Curtis arqueó una ceja. Lo frené en la puerta. Tanto tiempo sin verte, debe ser difícil que recuerdes que soy tu hermano. Curtis desvió la mirada hacia Grace, que jugaba con los bloques en la cama. ¿Ese mocoso es un hijo bastardo que tuviste afuera? Cierra la boca. Le agarré la camisa y lo empujé contra la pared. Con Grace presente no quería pelear, pero no soportaba que Curtis insultara a Grace con esa boca sucia. Parece que te fue mal fuera de casa, y aún con ese niño pegajoso. Curtis me provocaba con una sonrisa. No sé si sabes, pero un alfa mediocre solo se siente superior denigrando a un omega. ¿No eres tú un hijo de omega? Sonreí con sarcasmo. El rostro de Curtis se puso feo. Hugo, ¿qué haces en el hospital? La voz de Hugo sonó detrás. Solté la camisa de Curtis. Hugo. Curtis mostró una sonrisa falsa. Hugo estaba frío, incluso algo impaciente. Te dije que no vinieras a buscarme al hospital. La sonrisa de Curtis se congeló un momento. Mis padres me enviaron a preguntarte si vienes a comer a casa este fin de semana. Hugo se puso entre nosotros. Voy a tener una cirugía ese día. No podía verlo, solo oía la voz desagradable de Curtis. Hugo, llevas tanto tiempo en la ciudad y ni una vez has ido a casa estos 3 o 4 meses. Tus padres te extrañan. Hugo miró la puerta entreabierta del cuarto. Hay un paciente. Ven aquí. Cerré la puerta y volví junto a la cama. Poco después, Hugo entró y preguntó. Grace se tomó la temperatura hoy, ¿cuánto tenía? 37.8 grados. Asintió. Sigue un poco alta, ¿le duele algo? Grace negó con la cabeza. Hugo anotó la información y me miró preocupado. Hermano, no tienes buen aspecto. Solo entonces recordé que se me acercaba el celo, pero que por lo de Grace había olvidado prepararme los inhibidores. Hugo dijo que tenía unos en su consulta. Le dije a Grace que no saliera y fui con él a buscarlos. Mientras buscaba los inhibidores me preguntó. ¿Te duele el brazo cuando llueve? Ya no me dolía, pero me sorprendió la pregunta. Quizás Curtis le había hecho recordarlo. Por eso Hugo le rompió una pierna y estuvo una semana en confinamiento. Le di una palmada en el hombro. Eso ya pasó. Hugo dejó 2 tubos de inhibidor sobre la mesa, me agarró el brazo y mostró las cicatrices horribles. No pasó. Sé que nos odias. Hugo deslizó sus dedos sobre las cicatrices, con suavidad. Son las marcas que me dejaron cuando me golpearon con una botella en aquel bar. Me miró con ojos inocentes y persistentes. Pero no puedes odiarme a mí. Eso no es justo. Hugo es el único que me ha amado. Por su amor, todo esto no me parece tan duro. Solo quiero tener una casa propia. Eso es todo. La piel tocada por Hugo empezó a arder. Era una sensación intensa y familiar que me mareó. Hugo me abrazó para sostenerme mientras me iba cayendo. Hermano, te llegó el celo. Extendí la mano para tomar los inhibidores, pero unas manos detrás de mí los tiraron bajo la mesa. El sonido del vidrio rompiéndose se volvió borroso. La voz de Hugo sonaba ligera, sin ni una pizca de disculpa. Hermano, lo siento, rompí los inhibidores por accidente. 3. Una sensación suave llegó al cuello sensible, un aliento ardiente soplaba cerca de mi oreja. No pude evitar encogerme un segundo, pero quien estaba detrás me sujetó el cuello y me obligó a levantar la cabeza. Hermano. A estas alturas, Hugo seguía usando ese tono suave, actuando sumiso y encantador. No pude controlar el temblor de mi voz. Hugo, sigo usando tu apellido. Él soltó una leve risa, con los brazos en mi cintura giró mi cuerpo y me levantó hacia la mesa. ¿Olvidaste?
No tenemos vínculo de sangre. Hugo es mi hermano, creía conocerlo bien. Pero esos 6 años separados deben haber cambiado mucho, porque ahora me resulta un desconocido. En cualquier situación, puede decir con cara impasible lo que más le conviene. El niño que lloraba agarrando mi brazo por un padre severo ya domina esas tácticas sin maestro. Hugo. Llamé su nombre con una emoción que ni yo mismo podía entender. Lo haces a propósito. La sensación de perder el control se hacía más fuerte, hasta el punto de casi no poder mantenerme en pie, sus brazos en mi cintura eran mi único sostén. Bruno, ¿puedo ayudarte? Era la primera vez que me llamaba con nombre y apellido, dejando atrás la inocencia, con un tono decidido. En todo este tiempo lejos, se convirtió en un adulto maduro, ya no funcionaban las artimañas infantiles que usaba antes. Sus labios fríos y suaves rozaron mi frente con ligereza. Mi piel tocó sin resistencia la fría superficie de la mesa, intenté apartarme con el cuerpo, pero él me sujetó una pierna y me atrajo hacia su pecho. Su abrazo era aún más cálido que mis recuerdos borrosos. Pero pronto supe que algo no iba bien, un dolor profundo y familiar tiraba de mis nervios, envuelto en una suave ola de feromonas marinas que me invadían como una marea. El dolor intenso me nubló la vista, y cuando volví en mí, ya tenía el sudor asomando en la punta de la nariz. Mi cara debía reflejarlo, porque Hugo detuvo su acción y preguntó suavemente. ¿Qué pasa? No es nada. No quería que notara mi malestar, así que con algo más de fuerzas rodeé su cintura y escondí mi rostro en su abrazo. Un dolor agudo me revolvía la cabeza, apreté los dientes y no dije nada, esperando que pasara. Hugo no insistió, no sé si como médico pudo notar algo, pero siguió con sus torpes intentos de mantener el control. Después de unos segundos en silencio, pasó sus dedos por mi mejilla sudorosa. No eran suaves ni cuidadosos, más que calmar, parecía un aviso para atraer mi atención. Hermano, ¿me ves tonto? Me quedé paralizado y él me levantó el rostro para mirarme. Su mirada seguía fría y un poco dominante, como si yo fuera una posesión suya. No pienses en nada más, te ayudaré. Sus dientes afilados mordieron mi cuello, su palma cálida permanecía en mi espalda. Entre la fuerte presencia de sus feromonas marinas, hasta el más mínimo cambio en su estado se hacía evidente. El dolor de años separados, la represión emocional, la alegría del reencuentro y el miedo de perderlo todo, vibraban en el aire y llegaban a mi percepción. Por un momento mis sentidos se saturaron, no puedo imaginar cómo Hugo soportaba esas emociones tan intensas. Aunque parecía tan frío, casi indiferente. Y en ese abrazo, extrañamente, me sentí seguro. Sin darme cuenta, liberé más feromonas para calmar su estado agitado. Hermano. Su boca seguía mordiendo la piel de mi cuello. Qué rico, sabe a durazno. Me mordió la mejilla, sentí que era realmente un durazno jugoso en sus manos. Hugo me apretó la pierna y me levantó un poco más. Ya estás en celo, buen chico. Buen chico. Al oír ese apodo, el calor que ya sentía dentro se intensificó aún más. Sentí que la humedad de mi cuerpo iba a evaporarse con esta temperatura. No me llames así. Hugo arqueó las cejas y obedeció, dejando de usar ese apodo. El aroma de durazno en la habitación se mezclaba con el frío y cortante olor del océano. Una vez más, con mi hermano, acabamos en la misma cama. 4. Cuando todo terminó, arrastré mi cuerpo cansado a ver a Grace y la encontré dormida. La marca temporal me había impregnado del aroma de las feromonas de Hugo, como si me hubieran sumergido en ellas. Por suerte, Grace no se había desarrollado, no había diferenciado, así que no podía olerlas. Pero para los adultos en el hospital que sí se habían diferenciado, lo que pasó entre Hugo y yo era evidente. La enfermera que cambió el vendaje no pudo contener su curiosidad. Cuando fui a buscar agua caliente, escuché a un grupo de enfermeras hablando, nada más que chismes sobre mí, una omega divorciada con un hijo, que había conseguido rápidamente a alguien como él. Estoy inmunizado a esas palabras, incluso peores las oí cuando estaba embarazada. Porque el otro padre nunca apareció, me convirtieron en la amante de una familia rica, una descarada que intentaba usar al niño para subir de estatus.
En ese tiempo, por falta de feromonas de mi pareja, incluso desarrollé un trastorno de desbalance de feromonas. Pérdida de apetito, acidez, piernas hinchadas, calambres nocturnos, eran constantes. Pasé muchas noches sin dormir pensando si valía la pena. Si abortaba a este niño, podría seguir regresando a casa y ser el hermano tranquilo de Hugo. Pero durante el día, mi mente volvía a anhelar y cuidar al bebé en mi vientre, era mi hijo, mi sangre, mi familia, mi hogar. Este no era mi hogar, y nunca, jamás volvería a él. Después de que nació Grace, mi trastorno no mejoró, y mis periodos de celo se volvieron irregulares, durando de 2 o 3 días hasta 15, y los supresores ya no funcionaban por la resistencia al uso prolongado. La aparición de Hugo rompió todo eso. Cuidaba de Grace de día y dependía de la marca temporal de Hugo por la noche para sobrellevar el celo. Él era más perceptivo de lo que pensaba. Desbalance de feromonas. Puso el diagnóstico frente a mí en la mesa. No es extraño que tu celo sea tan anormal. Este trastorno ocurre mucho en el embarazo, por la falta de feromonas de la pareja. Hugo me sostuvo el hombro. Hermano, dime, ¿qué pasó realmente? Al ver su expresión de enojo, sentí ganas de reír por un instante. Irónico, ¿no? Sus ojos silenciosos y obstinados me miraban fijo, y en mi cabeza tenía 1000 explicaciones. ¿Verdaderas o falsas? Pero al final me sentí cansado y solo negué con la cabeza, diciendo 4 palabras. No quiero hablar. Le prometí a mi madre que guardaría este secreto, como último favor para ella. Esa noche, las luces del hospital reflejaban en todos un rostro rígido y frío. Le rogué a mi madre frente a ella que me dejara quedarme con este hijo, prometiendo que me iría lejos con el secreto, sin volver jamás a su casa. Fue la primera vez que la vi tan cruel conmigo. Para salvar su propio camino, llevó a su propio hijo al quirófano clandestino para abortos. Todos mis sueños de familia se hicieron añicos cuando me arrodillé frente a mi madre, y dejé de pedir su amor. La luz blanca de la sala, los instrumentos plateados, no podía ver su rostro entre lágrimas, solo sentí un momento de duda en su actitud, no por compasión, sino porque hizo un último trato conmigo. Si no abortas, está bien, pero quiero que te lleves a ese niño y te alejes para siempre. Mis primeros 23 años pasaron volando, el momento en que más me amó fue en esa duda. Ya no soy hijo de nadie, sino padre de mi propio hijo. Hugo no obtuvo la respuesta que quería, soltó mi hombro y me miró desde arriba, con palabras que no me daban respiro. Grace me dijo que solo tiene un papá. Escuchar el nombre de Grace salir de su boca me puso nervioso, me di cuenta de que muchas cosas habían escapado de mi control. ¿Qué te dijo Grace? Tú no estás casado, ¿verdad? Sus ojos oscuros me miraban fijo. Me mentiste. No sé de qué hablas. Evité el tema, me levanté para huir de ese aire asfixiante, pero Hugo me agarró la muñeca y me jala hacia atrás. Sus feromonas, liberadas en su emoción, oprimían mis manos y pies, impidiéndome dar un paso. No importa de quién sea el niño, puedo ser su padrastro. Una figura cálida se apoyó en mi espalda. No sé cómo describir mi estado. Por un lado, me alegraba su rendición total, por otro, estaba enfadado por el nacimiento ilegítimo de Grace. Mi corazón estaba en una balanza, tironeado violentamente por ambos lados. Suspiré y finalmente entendí que a veces uno tiene mucho que decir pero no puede pronunciar ni una palabra. Cuanto más intentas explicar, menos dices. Déjalo así. Quise decirle que no necesitaba humillarse tanto, pero también quise decirle con rabia a quien creía que era el padre de Grace. Al final solo salieron esas 3 palabras con un suspiro. Hugo no soltó mi mano y seguía insistiendo. No me importa con quién te hayas casado, pero ¿por qué ese hombre no está contigo? Después de una pausa, dijo lentamente, hermano, ¿cómo llegó Grace al mundo? Lo preguntaba como si ya tuviera la respuesta. Mi corazón latía fuerte, temiendo que el secreto de 6 años fuera revelado. Pero también sentía una esperanza secreta que ni yo mismo entendía. Su voz era baja, casi desapareciendo en el aire, pero estaba tan cerca que la escuché claramente.
¿Fuiste forzado? Recordé esa noche, el chico sensible aferrándose a mi brazo y pidiendo calor sin entender bien, bajo la luz de la luna. Quizá entonces pude haber detenido aquello. Fue algo inevitable, pero no una violación. Suavicé mi voz sin querer, Hugo, fue con mi voluntad. Incluso agradezco que Grace haya llegado a mi vida, porque desde entonces no soy un alma errante, sino que tengo un ancla firme en este mundo. Pero él es irresponsable, y tú has enfermado mucho. Hugo sonaba triste, como un perrito lastimado. No fue tan grave. Quise consolarlo, por el incómodo modo en que me sujetaba, le acaricié la cabeza apoyada en mi cuello. Su tono era sincero y dolido, pero sus acciones firmes. Bruno, si no me lo dices, algún día lo sabré. Mi mano en su cabeza se tensó, quise decir algo para contradecirlo, pero no supe cómo empezar. El hombre detrás de mí siguió con seriedad, yo también te curaré. 5. Hugo dijo eso y cumplió con su palabra. El intenso celo que tuve se calmó bajo su marca temporal. En mi nuca quedaron muchas mordidas, así que para que Grace no se diera cuenta, usé cuellos altos todo un mes. Grace pensaba que solo tenía un resfriado, y me preguntaba si seguía sintiéndome mal. Hugo, parado a un lado, respondió por mí. Papá ya está bien, Grace, no tienes que preocuparte. Mientras ayudaba a Grace con sus bloques, mi mano tembló involuntariamente, y uno de los juguetes se cayó entre mis dedos. Hugo lo recogió y lo colocó en su lugar correcto. ¿Por qué tiemblas la mano, hermano? Me susurró Hugo. En mi mente apareció de nuevo la conversación de la noche anterior, Grace nos va a ver. Aparté su cabeza que mordía mi nuca sin control. Una risa ligera sonó en mi oído. Te estoy curando. Mis oídos ardían aún más y sentí un calor que se extendía hasta los dedos, que empezaron a debilitarse. Hugo, sin darse cuenta del peligro, puso su mano en mi cintura y la masajeó distraídamente mientras hablaba con Grace. Grace se molestó un poco. Tío, yo quiero hacerlo sola. Está bien, dijo Hugo, con buen humor, disculpándose. Lo siento, Grace. ¿Quieres que te compre otro juego de juguetes para compensarte? ¿Cuál te gusta? Me cubrí la nuca, que me dolía por la fricción con la ropa. ¿Será que Hugo es de esos perros que muerden fuerte? El trastorno de desbalance de feromonas es por no absorber suficiente feromona y depender demasiado de los inhibidores, me explicó Hugo con gran seriedad. Siempre tiene sus propias explicaciones. No sé si es mi imaginación, pero el dolor en las glándulas parecía mejorar con el método de terapia de feromonas que Hugo aplicaba, aunque las marcas que dejaba me dolían más. Por la tarde, Hugo recibió otra llamada de casa preguntándole cuándo regresaría. Sin ocultar nada, mantuvo el celular mientras me abrazaba por la cintura y mordía mi nuca. Pero no rompió la piel, solo mordía la piel como un perro que rechina los dientes, y no sabía si me estaba tratando el trastorno o continuando su celo. Escuché la voz al teléfono y traté de levantarme para irme, pero me presionó la cintura y me volvió a sentar en su regazo. Hugo masajeaba mi lóbulo distraídamente y dijo al teléfono: Voy a regresar este fin de semana. Escuché por Curtis que vieron a Bruno en el hospital, una voz conocida me hizo congelar. Hugo parecía darse cuenta y con la palma acarició mi espalda, luego apartó el teléfono y me miró. Forcé una sonrisa, aunque sabía que era rígida, y Hugo me besó la comisura de los labios en señal de consuelo. Luego dijo al teléfono: Sí, lo voy a llevar a casa este fin de semana. Negué con fuerza. Cuando Hugo colgó, finalmente hablé. No voy a regresar. ¿Por qué tienes miedo? Me observó detenidamente, como si me estuviera poniendo al descubierto bajo el sol. No quiero volver. Repetí la frase, intentando levantarme para alejarme, pero la presión de las feromonas me mantuvo firme. Siempre haces lo mismo. Desde que nos reencontramos, en todas nuestras discusiones yo salía perdiendo, por sus palabras y por las feromonas. Aunque nunca usó eso para amenazar, me irritaba mucho. Cariño. Volvió a llamarme así. Todos saben por qué no quieres regresar, ¿para qué seguir escondiéndote?
Tengo que cuidar a Grace, no puede estar sola en el hospital. Me obligué a decir una excusa convincente. Pero estaba mintiendo. Estaba asustado. Y ni yo mismo sé bien de qué. Hugo tocó mis puntas de cabello y con calma dijo: Grace irá con nosotros. ¿Por qué? Me levanté rápido, mirando fijamente a Hugo. No estoy de acuerdo. Grace no puede volver a casa. Hugo no parecía sorprendido ni molesto por mi negativa, tenía una expresión de estar un paso adelante. Si me dices ahora por qué te fuiste, no tendrás que ir. Me puse de pie y no pude evitar una sonrisa irónica. Hugo, no necesito que me permitas qué hacer o no hacer. Hermano, obedece un poco. Su mano envolvió mi muñeca. Todavía tienes opciones. En ese momento le solté la mano con fuerza, pero el día de la reunión familiar entendí lo que Hugo quería decir. Grace sonreía feliz en el brazo de Hugo y me preguntó: Papá, tío dijo que me llevará a conocer a los abuelos, ¿verdad? ¿Cómo le digo a Grace que sus abuelos no la esperan? Que fue un hijo que tuve sola y en secreto. No tuve el valor ni la forma de decírselo. Hugo lo tenía claro. No sabía qué expresión mostrar ni qué decir. Por suerte, Hugo respondió por mí. Sí, papá quiere darte una sorpresa, ¿estás feliz? Sí. Grace aplaudió en el hombro de Hugo. Forcé una sonrisa y asentí. Mi mirada pasó de la alegre Grace a la expresión fría de Hugo. Él no mostraba culpa, parecía dar todo por sentado. Al notar mi mirada, inclinó la cabeza y sonrió un poco. Hermano, vamos al coche. 6. Después de un rato en el auto, el ánimo alegre de Grace se fue apagando poco a poco, y empezó a sentirse insegura sobre esta reunión. ¿Crees que a los abuelos les gustará Grace? ¿Por qué preguntas eso? La abracé con ternura, dolía que a su edad tan pequeña ya pensara así. Grace apoyó la cabeza en mi hombro, jugando con los lazos de su vestido. Entonces, ¿por qué nunca me han visto antes? A todos les gustará Grace, es muy adorable, dijo Hugo, que conducía, con voz calmada para tranquilizarla. Grace asintió en voz baja, quizás sin creerlo del todo, pero el camino transcurrió en mucho silencio. Volvía a un lugar conocido, mi antiguo hogar. Mi madre estaba sentada en el sofá, tranquilamente tomando té, su piel brillante y cuidada. Al escuchar que abríamos la puerta, volteó sorprendida, era yo, su hijo, y yo conocía bien esa falsa calidez que acostumbraba mostrar. ¿Hugo ha vuelto? La tía preparó tu pescado favorito, dijo alegre, pero al ver a Grace en brazos de Hugo y a mí atrás, se calló. La sonrisa de mi madre se congeló, como una máscara pegada a su rostro. Seguro nunca pensó que volvería, su expresión al verme fue incapaz de ocultar su sorpresa por unos segundos, luego forzó una sonrisa y dijo: ¿Bruno? Bruno. ¿Se acuerda mamá de que le gustaba comer a Bruno? Durante todos estos años que me fui, parece que ella realmente ha vivido feliz, sin ningún arrepentimiento ni nostalgia. Yo también soy su hijo, salí de su vientre, llevo su sangre, soy su familia. ¿No es así? Al verla tan desconcertada, sentí una extraña sensación de alivio. El amor que durante 23 años rogué con desesperación volvió, pero en una forma retorcida y dolorosa. La miré y le regalé una sonrisa sincera. Mamá. Ella seguía paralizada, sin poder decir palabra, solo me miraba. Apreté la mano de Grace y le dije: Grace, dile, abuela. Abuela, la pequeña dijo tímidamente, apoyada en el hombro de Hugo. Miré a mi madre y dije: Mamá, esta es mi hija. Ella asintió pálida, como si envejeciera varios años en un instante, y después de un rato habló. Está bien que hayas vuelto. ¿Cómo se llama la niña? ¿De verdad está bien que haya vuelto? ¿Por qué mamá me miras como si hubieras visto un fantasma? Abandoné esa provocación inmadura, quité la sonrisa mecánica y respondí con seriedad. Grace. El padrastro no mostró sorpresa ni interés real, después de todo, no soy su hijo biológico.
Solo preguntó cómo estaban Hugo y Curtis, y de pronto recordó preguntarme cuántos años tenía Grace y a qué escuela iba. Su interés era solo superficial, respondí brevemente. Hugo trabaja mucho y está poco en casa, quédate aquí, que alguien te prepare la habitación, dijo mi madre a Hugo, mirando de reojo al padrastro. Yo sostenía a Grace, sentado a un lado, como un espectador silencioso de esta familia fría. Bruno, mi madre se detuvo. Grace. Le tapé las orejas a Grace con voz fría. Mi madre asintió. Que Bruno y Grace se queden también, que Xiao Fan prepare una habitación para ellos. ¿Y la habitación de Bruno? Preguntó Hugo, y vi que era una pregunta retórica. Curtis frunció el ceño, pero no dijo nada. Mi madre le cubrió. Está llena de cosas, va a tomar tiempo arreglarla. No quise ponerme dramático, acepté con un simple. La habitación de invitados está bien. Esa noche Hugo le llevó leche a Grace, y se fue solo después de verla beber. Empezó a llover en la noche. Me despertó la sequedad en la garganta, fui a la cocina a beber agua. La habitación estaba a oscuras, solo la luz de la luna iluminaba un pequeño espacio sobre la mesa. Hace años, Hugo y yo robábamos helado en pijama en estas horas nocturnas, juntos, en la oscuridad. En esos momentos, teníamos el uno al otro, y verlo bajo la luz del refrigerador fue para mí un instante de felicidad pura. Pensaba tanto que me golpeé la espinilla con la esquina de la mesa. El dolor me hizo encoger, y para no despertar a nadie, me tragué el grito. Eran las 2 de la mañana, y no era el único despierto. Curtis, vestido con ropa de día, estaba afuera en el balcón fumando. Al escuchar el ruido, sacó el teléfono y encendió la linterna para buscar en la sala. La luz blanca me cegó y tuve que cubrirme los ojos con el brazo. No sé cómo te atreves a volver con una hija ilegítima, dijo. Su rostro estaba en sombras, solo veía la luz roja del cigarro al encender y apagar junto a sus labios. Su tono era sarcástico, ya estaba acostumbrado a escucharlo desde niño. La permisividad de mamá lo hizo sentir vencedor por destruirme, enfurecerme era su medalla, y todas las cosas que rompió y ensució eran su trofeo. Hay que admitir que en fastidiar es un talento natural. Curtis, cállate, me levanté y le arrebaté el cigarro, poniendo la punta encendida a 1 centímetro de su ojo. Un fuerte olor a ron me golpeó junto con la lluvia que entraba por la ventana. Era feromona de alfa. Otra vez odié mi cuerpo, temblando por la presión del alfa. ¿Sabes por qué te desprecio? Se burló Curtis. Apreté la mesa para no caer, dolorido y agotado, solté una risa amarga. Porque solo tienes eso para sostener tu débil confianza. Con mi último esfuerzo, aplasté la colilla contra su oreja, quemando su piel, y él me golpeó con un puño. En la oscuridad, la sombra maldijo y me tiró del cabello para levantarme. El dolor en el cuero cabelludo y la debilidad de la feromona me dejaban sin fuerzas. El olor fuerte a cigarro y ron me mareaban. Hermano, ¿por qué regresaste? Dijo. Aunque somos hermanos con diferente padre, compartimos la misma sangre, pero su voz y olor me causaban rechazo. Curtis rara vez me llama hermano, y esa noche me resultó repulsivo. Un relámpago iluminó la habitación. Vi la expresión de odio y deseo retorcido en Curtis y pensé que Grace aún estaba en la habitación. Si se despierta y no me ve, se asustará. Tengo que regresar. Debo regresar. 7. ¿Qué están haciendo? La voz de mamá retumbó con un trueno. Curtis y yo giramos la mirada al mismo tiempo hacia las escaleras. En esa noche de tormenta, mamá parecía un fantasma que había estado observando desde un cuadro. ¿Ya se acabó el escándalo? ¿Todavía quieren despertar a tu padre? Dijo con altivez, vestida con su camisón, con la barbilla alzada y mirada desdeñosa. Nos vio, yo arrodillado junto a Curtis, con el cabello jalado y en una posición vergonzosa. Curtis volvió en sí, suavizó su feromona, aunque el aire en la sala ya estaba tan cargado que podría marear a alguien que no tome alcohol. ¿No te basta con arruinar a un hijo? Ahora quieres arruinar al segundo. Mamá se acercó,
y con una mirada fría y cortante me fulminó. Claro, ¿tu hijo sabe que ese bastardo tiene sangre pura corriendo en sus venas? Sentí que se me iba toda la fuerza y me recosté medio sonriendo en el sofá, casi al borde de llorar. Curtis no entendía la conversación, solo miraba el rostro de mamá, mostrando una expresión idiota. Todavía no lo sabes. Estaba cansado de esta mentira inútil. Hugo y yo. ¡Pum! Un zumbido intenso llegó a mis oídos. Mis mejillas ardieron con un dolor punzante. Sonreí con sarcasmo. ¿No estás contenta, mamá? ¿Qué quieres decir? La expresión de Curtis se congeló, y tras unos segundos su voz tembló. ¿Dices que ese bastardo es hijo tuyo y de Hugo? Me acurruqué en una esquina del sofá y reí en voz baja. Resulta que algo tan intangible puede ser un arma para contraatacar. Este mundo es ridículamente absurdo. Hermano. 8. Mis hombros se tensaron y al escuchar la voz, miré hacia la puerta. Hugo estaba ahí, con un suéter negro de cuello alto, agarrando la manija. No parecía sorprendido por lo que había pasado. Lo que dijiste es cierto. Hugo caminó hacia mí paso a paso. Quise alejarme, pero me sujetó del brazo y me obligó a quedarme en el sofá. Su abrazo era cálido, había crecido mucho desde que me fui, ahora me superaba casi media cabeza. Con un solo brazo me envolvía por completo. El olor a ron es insoportable, arrugó la nariz, sin importarle las caras pálidas de Curtis y mamá a su lado. Se sentó y parecía manejar la situación con facilidad, nada le sorprendía. El tacto húmedo en mis glándulas hizo que la feromona reprimida se disipara lentamente bajo su presencia calmada. Una mano firme cubrió mi cintura temblorosa, y Hugo levantó la mirada para mirar a los otros dos. Así que la tía siempre lo supo, incluso antes que yo, el papá. Su voz era tranquila, pero su feromona dominaba el ambiente, apretando el aire y dejando poco espacio para respirar. Hugo, apreté la ropa de su hombro, tratando de controlar mi respiración acelerada. Grace. Tranquila, ella sigue dormida, besó la punta de mi cabello mientras me acariciaba la cabeza, frente a la mirada sorprendida de Curtis y mamá. Sabía que lo hacía a propósito. Bajo la presión de dos feromonas diferentes, mi cuerpo reaccionaba sin control, apoyé la frente en su hombro y dije con voz suave, pero no tan tierna. ¿Qué le pusiste a la leche? Algo para que Grace duerma mejor. Soy médico, no te preocupes, no le hará daño. Frotaba distraídamente mi nuca. La cara de Curtis se puso aún más oscura, se apoyó en la mesa para mantenerse firme bajo la presión alfa. Bruno fue mi hermano mucho antes de que nacieras. La mano de Hugo tocó mi mejilla caliente, estaba fría, calmando la hinchazón de la herida. Hugo ladeó la cabeza un poco y dijo: No me importa de quién sea hijo o quién sea su hermano, pero es mío, mi hermano, y mi esposa tuvo a mi hijo. Tía, estás siendo muy presuntuosa. Hugo miró con desdén a los dos que estaban de pie y soltó una risita. Ya no tenía fuerzas para preocuparme por nadie, solo apreté la ropa en sus hombros. Grace y yo nos vamos a ir. La mano de Hugo que estaba en mi cintura se detuvo por un momento. Está bien. Su voz suave acompañó el movimiento de su pulgar acariciando mi oreja. Donde vaya tú, iré yo. 9. A estas alturas, no puedo decir si todo esto fue obra de Hugo y yo soy el tonto, él ya lo sabía todo. No sé cuándo se reveló la verdad, reviso en mi memoria y no encuentro pistas concretas. En el auto, finalmente pregunté: ¿Cuándo te enteraste? Guardé una muestra de sangre de Grace cuando la examinaron, me dijo Hugo, girándose hacia mí, con un aire fantasmal. Hermano, ¿por qué no me lo dijiste? Siempre pensé que era un sueño. Se acercó y su labio tocó mi mejilla ardiente, pero lo esquivé rápido. Entonces me trajiste a casa a propósito para que confiese. Nunca pensé que esta persona delante de mí me pondría en una situación tan incómoda. Hugo, esto es demasiado. Tú te fuiste sin avisar y me ocultaste todo hasta hoy, ¿no podía hacer esto? Rió burlón. Dime, si no lo hubiera hecho,
¿Hubieras guardado este secreto para siempre y seguido huyendo de mí? Hugo tenía razón, probablemente sí lo habría hecho. El silencio respondió por nosotros. Una gota caliente cayó sobre mi clavícula, por un momento pensé que era mi imaginación. Hugo seguía de lado, con la cabeza baja y el cabello cubriéndole la expresión. Bruno, te amo. Por fin levantó la mirada, sin una lágrima, como si el calor que casi quemaba mi piel hubiera sido una ilusión. Sus ojos negros eran un abismo que absorbía toda luz, y su feromona vibraba con la emoción. Sentí que estaba a punto de romperse por dentro. No te vayas. No era una súplica, cada palabra era una orden. Aunque tenía miedo, su voz sonaba amenazante. Sacó de la guantera un frasco de medicinas y con paciencia me explicó su uso. Pero si tomas demasiado, puedes desmayarte o morir. En ese momento deseé no conocer tan bien a Hugo y que todo fuera un error mío, una ilusión. ¿Qué quieres decir? Mi voz tembló sin querer. No te vayas. Repitió la frase con calma y determinación. Me asustó su reacción, agarré su muñeca que sostenía el frasco. No me iré. No me iré, repetí inconscientemente. Tenía muchas preguntas pero no sabía por dónde empezar, así que solo repetía esas 4 palabras y apretaba su muñeca con fuerza. Hugo asintió y se acercó para morder mi boca como un perro. El aire en mi boca se agotó, y al separarse me ardió la punta de la lengua. Si Hugo se aleja, moriré. No es una exageración, solo ahora lo entiendo. 10. A la mañana siguiente, Grace se despertó extraña y preguntó por qué habíamos regresado. Hugo ya tenía preparada una respuesta. Anoche cuando dormías tuviste fiebre, papá se preocupó y te llevó al hospital, por eso estamos de vuelta. Mira, papá está cansado. Papá, a Grace susurró y se metió en mi abrazo. No sé cuándo lograré que me reconozcan. Hugo volvió a hacer pucheros, Grace no entendía lo que decía, pero al verlo triste, fue a consolarlo. Tío, no estés triste. Vi a Grace, con sus manitas pequeñas, secándose unas lágrimas que no existían en realidad, en el regazo de Hugo. Ese día el sol brillaba y yo dije sin pensarlo. Grace, él es tu papá. Pero, la cabeza pequeña de Grace no podía procesar tanta información, el tío es hermano del papá. No es hermano biológico, respondí rápido, tratando de explicar. Hugo se quedó callado un momento, luego le explicó todo con ternura a la niña en sus brazos. Tengo 2 papás, dijo Grace, feliz porque le gusta mucho Hugo. Pero esto causó un problema, cuando Grace llama, papá, no sabíamos a quién se refería. Entonces Hugo, con picardía, le dijo que a mí debía llamarme mamá. Desde que nació, Grace nunca me había llamado mamá, y me daba un poco de vergüenza. Pero no quise rechazarla por un nombre, así que siempre acepté y Grace se fue acostumbrando. Cuando ella mejoró, ya pudo salir del hospital. Bajo la insistencia de Hugo, Grace y yo nos mudamos a su nuevo departamento alquilado. Solo hay 2 habitaciones, tú y yo compartimos una, y Grace la otra. Grace nunca ha dormido sola, dije. Ella es niña, no puedes acompañarla siempre. Ya tiene 5 años, debe aprender a dormir sola, dijo Hugo con autoridad. Tenía razón. Grace es una niña, todavía pequeña, sin conciencia de género, pero no podía ignorarlo. Grace lloró mucho por eso, y casi me doy por vencido. Hugo fue paciente y le explicó con suavidad que por la noche le leería cuentos, y si era valiente tendría un amigo que la acompañaría a dormir. Ese amigo era un peluche. Grace asintió lentamente, con las pestañas mojadas por las lágrimas pegadas a sus párpados, y aceptó a regañadientes. En una tarde común, Hugo se arrodilló frente a mí con un anillo en la mano. Cásate conmigo. Desde hace tiempo sabía que el matrimonio no une realmente a 2 personas, incluso puede traer más conflictos. Que haya sangre en común no garantiza cariño, menos aún un simple papel. Pero cuando Hugo dijo esas palabras, me sentí feliz. Por fin tenía la familia que siempre soñé y esperé con ansias. Había luchado mucho, recorrido caminos difíciles, pero al final regresé con Hugo.
Nunca volvimos a casa. No sé si la sociedad aceptará esta relación poco convencional, pero gracias a Hugo, nunca escuché críticas. Mamá y el padrastro se divorciaron. Sé que Hugo tuvo algo que ver, porque dijo muchas veces que quería aparecer en un registro oficial conmigo, no como hermano, sino como esposo. A principios de primavera empecé a sentir sueño constante y náuseas. Hugo, preocupado, me llevó a hacerme un chequeo. Ya había pasado por eso y sabía lo que podía ser. Cuando Hugo supo el resultado, se emocionó, se recostó sobre mi barriga y habló al embrión como si pudiera escucharlo. ¡Qué niño tan ingenuo! Ni siquiera sabe quién es el doctor. Hugo está muy ocupado, no puede llevar ni traer a Grace al colegio, así que contrató a una niñera. En el embarazo tardío, mis piernas se hinchaban y sufría calambres, parecía que volvía al tiempo cuando esperaba a Grace. Hugo preparaba mi dieta diaria, con pocas frutas frías y activadoras de la circulación, asegurándose que recibiera todos los minerales, compró muchas pastillas de calcio y me indicó cuándo tomarlas. Todas las noches me masajeaba las piernas, el ungüento se derretía en su palma antes de aplicarlo. Mientras masajeaba me preguntaba si el embarazo de Grace había sido igual de duro. Negué con la cabeza, pero cada vez recordaba más las dificultades que pasé embarazada de Grace, incluso para ir al baño. Lloraba muchas noches sin saber por qué, pensaba demasiado, pero con la luz del día olvidaba todo. Solo sentía felicidad y ganas de llorar, aunque mezcladas con una inexplicable tristeza. Nunca supe qué me pasaba realmente. Hugo dijo que tenía síntomas de depresión, me preguntó qué pensaba últimamente, no quise mentirle, así que le conté sobre el embarazo de Grace. Hermano, me miró con ternura, no sé qué estaría pensando. Debería haber estado contigo entonces. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Hugo las besó en mi mejilla. Lo sentí mucho. Finalmente entendí que no era el presente el que me dolía, sino aquel embarazo. A veces no entiendo mis emociones, pero Hugo lo acepta bien. No es hablador, pero cuando yo callo, él comparte todo lo que pasa a su alrededor con esfuerzo. Cuando se acercaba el parto, mis dedos estaban tan hinchados que no podía ponerme el anillo de boda y no quería que nadie viera cómo estaba, así que me alejé un poco de Hugo. Él notó mi cambio y eso me sorprendió, dijo. Hermano, siempre has sido hermoso. Hugo dijo. Desde temprano supe que pasaríamos toda la vida entrelazados. Éramos jóvenes y nos peleamos y alejamos por años, pero al final volvimos a estar juntos. Quería creer de nuevo que podría recibir amor y esperar muchos mañanas junto a las personas que quiero.